Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a otra edición de La Rebelión de las Canas. Soy Adaitza Cortés transmitiendo con generador eléctrico y soy del porciento, ¿cómo es que me dijo José Ocasio antes de empezar el programa? ¿Cuántos estamos en Arecibo sin luz? 24,000 abonados sin servicio. Yo estoy ahí en ese grupo. Saludos, vamos con nuestros moderadores. Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Siempre es un placer estar aquí con ustedes a pesar de los fenómenos atmosféricos y a pesar del Luma, de Genera y de New Fortress. Y está por aquí José Ocasio del capítulo de Ponce. Bienvenido. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Siempre mi excelente saludo a mi querida nieta y hermosa Micaela, que ya se acaba de partir oyendo pendiente a escuchar el programa. Los mejores 6 años. Bueno, pues cuéntame, Johnny, los titulares. Como siempre, les recordamos a los compañeros de la familia energética que este próximo miércoles 20 nos reunimos nuevamente frente a la Junta de Control Fiscal para llevar a cabo nuestra manifestación con relación a la lucha contra la privatización que hoy y este fin de semana toma muchísima fuerza y en defensa de nuestras pensiones. Ahí estaremos como siempre a las 10 de la mañana. Los compañeros que cotidianamente están allí con nosotros e invitamos al público en general que también se una a esta manifestación porque entendemos que es la única manifestación organizada que hay en la isla de Puerto Rico al día de hoy, luchando contra un monstruo tan poderoso como es Wall Street. Y decimos Wall Street porque allí es donde se originan, y en Washington, todos los males de este país. Y no tiene que ver nada con asuntos ideológicos. Todo es un asunto más económico que otra cosa. Pues el huracán Erin es que se llama, ¿verdad? Correcto. Se llama. Va camino hacia el este de los Estados Unidos. Desconozco ahora mismo su ubicación, pero pasó a cerca de 250 millas de nuestra querida isla de Puerto Rico. Y casi al momento de pasar a esa distancia, ya había unos 250,000 abonados sin servicio, porque en su origen hubo relevos de carga el fin de semana, comienzo del fin de semana pasado, por falta de generación, que era lo que nosotros nos cuestionábamos en el programa del viernes pasado. Y vino este fenómeno atmosférico que afortunadamente pues no nos cruzó de un lado a otro, pero ya nos está haciendo algo de daño, nos hizo algo de daño. Con las ventoleras y las lluvias, Luma, como siempre, sacándole provecho a cada uno de los eventos que se dan con relación a los fenómenos atmosféricos. Vamos a hablar de eso al detalle. Por supuesto, también de los apagones desde Erin para acá. Y por supuesto, también vamos a abundar sobre el refrito, el poema, o como quiera cada cual llamarle, o poéticamente, de Luma con relación a la vejez del sistema eléctrico. Ocasio, ¿tienes algo que agregar? Bueno, como siempre comienzo diciendo, mirando la estadística que publica Luma, en este momento hay cerca de 80,000 clientes sin servicio y en el área de Arecibo acaba de bajar un poco a los 19,500. Okay. Es el área que más clientes afectados tiene. En términos de generación, por lo menos puedo señalarte que la famosa unidad número 2 de Aguirre entró al sistema. En este momento tiene 230 megavatios. Increíblemente nadie ha dicho nada de cuándo entró esa unidad y mucho menos han dicho qué era lo que tenía, que estuvo tantos meses fuera de servicio. Lo más probable, dime, disculpa que te interrumpí.
Entonces, esos datos son los que tengo al momento. Lo más probable es que no se atrevieron a anunciar su ingreso, su entrada, porque no saben cuánto tiempo va a estar en servicio nuevamente, porque esa es la unidad misterio del sistema eléctrico. Y todavía no acaban de decir si saben y estamos seguros qué es lo que está sucediendo allí. Pero antes de comenzar a hablarle al pueblo de los desmanes que ha cometido Luma y los disparates que han dicho todos estos días con relación al tiempo, que esto le cae a ellos en las manos de una forma milagrosa. Pueden estar seguros los radioyentes que a partir del miércoles ya estarán reclamando pasado mañana victoria con relación a lo rápido que ellos lograron reponer el sistema eléctrico. Pero se le olvida que aquí hay una historia de éxitos de los operadores empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica hasta 2021, que situaciones como estas quedaban resueltas en un abrir y cerrar de ojos y no andaban ocupando el tiempo hablando de lo malo que el sistema estaba y las razones por las cuales había tanta gente sin luz. Sencillamente iban y reponían el servicio porque esa es su función, esa era su función, como se suponía fuera la función de Luma y no la que fundamentalmente a la que fundamentalmente se dedica, que es hablar de las razones por las cuales el servicio está tan malo y no de las razones y no de las operaciones y maniobras que realizan para llevar a cabo los trabajos de restitución del servicio. Y eso explica elocuentemente, y ahora más a nuestro modo de ver, las razones por las cuales el sistema eléctrico está en tan mal estado y por qué es la frecuencia tan seguida de los apagones y la duración de los mismos. Hemos visto unos expertos ahí hablar de distintas razones, pero también la prensa no necesariamente, el pueblo en sus manifestaciones ha denunciado toda la situación. Yo vi una foto que publicó el compañero Lasalle, Jorge Lasalle de Aguadilla, de Quebradilla, mostrando cómo fue que se partió una torre de madera y aún así se mantenía en pie y estamos seguros que en servicio, que precisamente era la ruta a la que se dirigía nuestra gente, a ir sustituyendo toda esa infraestructura ya deteriorada y no anunciarla, porque Luma cada vez que se les reclama progreso, ellos salen hablando hasta de cuántos postes han cambiado, cuántas luminarias. Ahora prontamente empezarán a hablar de cuántos contadores habrán cambiado, porque eso es un contratito nuevo, el de 800 millones de dólares, donde van a instalar los mal llamados contadores inteligentes. Y esos contadores traen muchas sorpresas. Incluso, y no es delirio paranoico, son las habilidades de la tecnología. Se dice que hay aparatos de televisión que pueden ver a los que están viendo la televisión en cada una de sus casas. Pues se dice también que esos aparatos de medición del consumo de electricidad podrían estar mirando a los residentes de los lugares donde están instalados. Y peor que eso, no sé si habrá algo peor, pero a nuestro modo de ver, son contadores que vienen dotados de unas instalaciones que pueden cobrar distintas tarifas en distintos momentos del día, como es en el peaje, que mientras más afluencia de tránsito hay en los carriles reversibles, más caro es utilizarlo. Pues algo así es lo que nos han dicho y Luma todavía ha preferido no hablar de eso, ni siquiera negarlo, porque ellos sostienen que mientras menos traten un tema, mientras menos traten de aclarar, han aprendido que es mejor para ellos. Esos contadores traen eso dentro de sí. Y como dicen muchos compañeros nuestros,
que veremos a las amas de casa levantándose a la 1, 2 de la mañana a lavar y a planchar, porque es cuando menos costará el servicio de electricidad. Pero volviendo a los apagones, la verdad es que Luma lo que ha hecho es todo una campaña de relaciones públicas. Recordamos que al principio de su aparición pública, ellos se dedicaron a limpiar y pintar de amarillo las aceras alrededor de las subestaciones en distintos lugares, dando la impresión de que habían venido y habían comenzado por donde había que comenzar. Y después, a los pocos días, empezamos a ver las explosiones de esas subestaciones y de esos centros de distribución, porque todo lo que habían hecho era darle una barrida alrededor y pintar las aceras, pero dentro no habían tocado nada. Incluso cuando empezó la hierba a crecer, como continuaba haciendo, y después empezó a secarse, porque aquí las estaciones del tiempo afectan la vegetación, empezamos a ver fuego en las subestaciones y empezamos a ver cambios en los voltajes, fluctuaciones, la luz se va, la luz viene. Se hablaba de guirnaldas navideñas en distintas urbanizaciones donde las luces prendían y apagaban. Y eso, pues, es el diario vivir casi de Luma. Entonces, como dijimos al principio en los titulares, 250 millas de distancia fue a lo que pasó este huracán y 250.000 abonados estaban sin servicio al momento. En el día de ayer, domingo, creo que había sobre 135.000 abonados sin servicio. Y todo lo que vemos en las redes y en las noticias es Luma explicando por qué es que nos han podido dar el servicio. Pero entonces tenemos alcaldes como el de precisamente el pueblo de Sabana Grande, el pueblo de tan distante como, no sé si fue Las Piedras o San Lorenzo, donde el alcalde tenía cerca del 90% del total de la población sin servicio y llamando y tratando de comunicarse con esta gente y nadie aparecía, distinto a como era en el momento de cuando estaban nuestros compañeros que sencillamente se iban en una jornada a reponer servicios en cualquier lugar donde encontraran que había problemas y así se reponía más rápido precisamente el servicio y eso no estamos viéndolo ahora. Y es peor aún, porque entonces ahora Luma viene y nos dice de una forma, yo no sé si es, bueno, ustedes cualifiquen, que ellos están preparados para afrontar cualquier emergencia, pero que el sistema no. Y recuerdo precisamente hace una semana, quizás dos, donde Luma alegó que tenían unos 4.000 empleados en su Johnny, lista. esta cita para récord, ¿verdad? Y para que quede en la mente de todos, la dijo el vicepresidente de operaciones de Luma, Alejandro González, que dice que Luma y el sistema eléctrico es el que no está preparado para un huracán. Ellos sí, pero el sistema es el que no sirve. Pues precisamente vamos a eso porque en el pasado, por eso es que es importante recordar las cosas que esta gente mentirosa dice. Hablaban, se ufanaban de tener 4.000 empleados, 4.000 funcionarios, como le llaman. Entonces, ahora en estos días, no sé si fue ayer, hablaron de unos 750 trabajadores, que eso ciertamente no es ni quizás el 15% del total de esos 4.000 trabajadores, pero es mucho más gente que la que había en la Autoridad de Energía Eléctrica cuando votaron a los compañeros. Trabajadores de línea apenas había 500 y hacían un trabajo muy superior al que al día de hoy despliega esta gente, pero nuevamente los cogemos en otra mentira. O sea, reclamar que tienen una plantilla de empleados suficiente para atender estos asuntos y peor aún, que tienen la habilidad y están preparados para atraer gente que se le puede pagar quizás 6, 7 mil dólares semanales debido a una emergencia, gente del exterior. Es decirnos a nosotros que el servicio de electricidad está al momento
en una situación donde es más comercial el propósito de mantenerlo que social, porque todas esas personas que ellos alegan que tienen, que son mucho más de los que tenía la autoridad, porque fueron reduciéndolo paulatinamente para ir creando una situación de inestabilidad y demonización de los trabajadores. No todos son trabajadores diestros como eran los nuestros, y hábiles sobre todo. Y traer gente de otros lugares de los Estados Unidos a pagarle quizás $350,000, el equivalente de $350,000 por empleado al año. Realmente eso es aberrante, eso es un robo. Y a eso es a lo que ha venido Luma. Ocasio. Bueno, tenemos que recordarle a los que nos escuchan que una de las cosas que se fue a pique con Luma eran los famosos despachos de servicio que teníamos a través de todo Puerto Rico, que precisamente eran los que recibían las quejas de los abonados. Y de ahí salían los compañeros a reparar las líneas que hayan tenido problemas. Esos despachos de servicio y aquellos compañeros que me escuchan y que trabajaron en centrales generatrices, por lo menos en las consolas, en la parte de la consola de los cuadros eléctricos había un radio de comunicación que uno se enteraba de todo lo que pasaba en la autoridad. Precisamente recuerdo yo, y trabajaba en un cuadro eléctrico de la central ciclo combinado y uno escuchaba cuando pasaba algo, lo primero que mandaban era, y se acuerdan del nombre ese de Trollman, que trabaja en los despachos, que salían, ellos, el primer trabajo que hacían era eliminar peligro. ¿Te acuerdas de esas expresiones, Johnny? Sí, señor. Eliminar peligro, y luego de que eliminaban peligro, pues determinaban qué había que hacer, entonces iba la brigada a reparar. Eso ya no existe, no existe, y si no existe, pues obviamente va a agravar. Cuando hay una situación como la que pasó en estos días, pues no hay esa información y no tienen la gente preparada para hacer las reparaciones, y así es que estamos operando Luma. Usted nos está diciendo que estamos en plena época de huracanes. Comenzó la primera tormentita que ni siquiera se acercó y ya tenemos este problema. Y no tienen ese equipo para ir en avanzada, si de alguna manera se puede decir. Es como una avanzada donde dicen qué es lo que hay, entonces determinan qué equipo y qué personas van a llevar. ¿De qué estamos hablando? ¿Esto es un desastre? Esa es la realidad de este momento, y los que llevamos mucho tiempo en la autoridad conocemos esas historias de cómo funcionaba todo esto. Eso ya no existe, si ya no tiene esa posibilidad de primero recibir la información de cualquier abonado de donde esté, de que una falla en una línea eléctrica, pues si no tienen la información. Y tienen que acordarse también que en el caso de Luma, que lo que creó fue un centro de llamadas, de la misma manera que con el reporte que pueda alguien llamar si tiene suerte de que le contesten, pues yo creo que no duran 24 horas, porque después de 24 horas entró al sistema y lo eliminan del sistema, para después decir que no tienen ningún problema, que ya lo resolvieron. Mira, otro pueblo que se me quedó en la lista de los que están casi totalmente sin servicio es el pueblo de Orocovis. Pero volviendo al razonamiento, debo decir, de Ocasio con relación a los Troverman, cuando se hablaba de que había alambres en el suelo, el Troverman que en ese momento estaba comiendo, si era que estaba comiendo, tenía que dejar la comida, montarse en el camión y dirigirse inmediatamente al lugar de donde se decía que había alambres en el suelo. Y los Troverman conocían, porque eso se dividía por distritos, y donde ellos estaban destacados era un distrito el que fuera, y lo conocían al dedillo, porque antes de ser Troverman comenzaron por ser celador 1, 2, 3, celador 4, y finalmente celador Troverman, que tenía que tener una serie de requisitos y conocer ¿Qué nivel tenía el Trollman? ¿Era el más alto? ¿Podría Sí, ser? era una de las clasificaciones mayores en el trabajo de línea. Ya. Pues porque ellos eran especialistas, ellos tenían que atender cualquier asunto con relación al servicio. Incluso si había, por ejemplo, se daba mucho
un contador que estaba dando problemas, que el servicio era intermitente, iba y venía y a veces se quedaba en una fase, a veces en dos. Ellos iban incluso hasta atendían ese problema y yo conozco de situaciones donde iban y detectaban que el problema era, por ejemplo, las muelas del contador. Ellos iban y cortaban el servicio, le trabajaban la base del contador que no le correspondía a ellos, porque las instrucciones que había eran, nos llevamos el contador, usted resuelve la base de su contador y cuando esté listo nos avisa y le ponemos el servicio. Pero ellos evaluaban y si era una situación donde, por ejemplo, había personas enfermas, etcétera, mayores, todas esas circunstancias que hoy se dan y nadie atiende. Ellos se quedaban allí, trabajaban las muelas del contador, las reparaban en la medida que le era posible, reponían el servicio y le decían al abonado, porque no se le decía cliente, al abonado, búsquese un profesional que le haga el servicio de cambiarle las muelas de ese contador si necesita, si es necesario la base, porque eso le va a seguir dando problemas, pero le resolvían el problema a los abonados. Y ni hablar de aquella experiencia tan amarga del huracán María, que entonces la autoridad apenas había repuesto piezas, como hay ahora, que ellos incluso Luma se ufana de que hay muchísimas piezas y no ha habido el tiempo de cambiarlas. Pero ¿cómo es eso 5 años después? Sencillamente los compañeros se dedicaron a recoger todo lo que tumbó el huracán, a reconstruirlo para reponer el servicio. Y todo eso se perdió. ¿Por qué? Porque esos compañeros como los empleados de la autoridad, que teníamos ciertamente, teníamos apego con nuestro trabajo, porque éramos el pueblo. Todo eso se perdió cuando vinieron extranjeros y personas que no tenían ninguna relación histórica con el servicio de electricidad, a verlo entonces como un empleo donde a mí me van a pagar muchísimo y yo no seré responsable de nada de lo que hago, porque precisamente ahí es donde estriba ese caso que está llevando la secretaria del DACO, porque el contrato de Luma facultó contrato leonino, al relevo de responsabilidades. Y Luma está por la libre y por eso es que ninguna demanda, pero ninguna, de las de donde los abonados le han hecho reclamos a Luma, ha progresado, porque eso es parte de un contrato y eso es ilegal. En el caso de la autoridad respondía por todo eso. Y hoy día, pues sencillamente lo que hay es una compañía extranjera que no nos conocen, no tienen nuestra propia idiosincrasia, no tienen ningún apego con nosotros, porque incluso el presidente de Luma, Juan Saca, es salvadoreño y no es ningún problema que sea extranjero, pero no tiene ningún apego con nosotros. Sencillamente, ellos lo que han dicho ahora es que a pesar de que, mira qué cosa, a pesar de que hay materiales, se necesita dinero para la mano de obra. Es decir, que de la forma que sea, ellos se las ingenian para a cualquier situación que se presente, ellos sacarle provecho, porque ellos vinieron como propósito a hacer dinero, no a dar servicio. Y ese es el problema fundamental que nosotros tenemos. Ocasio. Pues no hay duda de que lo que está sucediendo está en otros niveles. A raíz de lo que pasó este fin de semana, hay un video viral de una chef dueña de negocio en el área rompiendo platos contra el piso y dándole y hablando a Luma se vaya y qué sé yo qué. Sí. Y tuve la oportunidad de escuchar una entrevista en un programa de televisión y ella dice que se le han dañado 6 equipos mayores en sus restaurantes en las últimas 2 semanas y que por un total de sobre $20,000 en pérdida en esos equipos. Pues esa es la manera de que esta gente están operando. Sí. Ellos podrán tener, como dice el compañero Johnny, 750 personas disponibles, pero si no saben lo que tienen que hacer. Y yo quiero añadirle a ese dato que estuve viendo una conferencia de prensa del gobierno en la mañana de ayer y la gente de Luma dice que ellos tienen 1,500. Lo que pasa es que no querían poner los 1,500 a trabajar de día porque luego hay que hacer turnos rotativos. Ese dato yo nunca lo había escuchado de que tenían tantos 1,500 celadores para trabajar.
Esta es la señora. Exactamente. Señora que le dio el plato contra el suelo. Le dio un La chef sí. Dicta Pérez dice, esto no hay quien lo aguante por las pérdidas que tiene de luz, por las fallas de Luma. Y por lo No, menos me alegra que la señora haya hecho su video y que todo el mundo lo esté viendo, porque eso es un ejemplo más de lo que están, que el que no quiera creer, imagínense. ella despotrica ahí, que ella se vuelve loca diciendo un montón de cosas. Como dice el refrán, el que Sí. tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. Ajá, es que Exacto. pusimos ese reportaje para que le hagan clic y vean el video. La señora despotrica que se vuelve loca. No, Pero hay, en la entrevista en televisión le preguntaron que si tuviese la gente de Luma al frente, ¿qué le diría? Y ella dijo, por favor, no me hagas esa pregunta, porque yo soy medio loquita y voy y digo lo que no tengo, puedo decir. pues, y esas escenas son reflejos de la frustración del pueblo Seguro. y son, peor aún, resultados incuestionables para aquellos comerciantes industriales que tuvieran planes de venir a establecerse aquí, porque no hay garantías de ninguna naturaleza en cuanto a la continuidad de un servicio de electricidad y tampoco hay la posibilidad con esta gente de que salgamos de la embrolla en que estamos metidos, porque ¿cómo es posible decirnos que sí, que hay materiales, porque ya no pueden negarlo, se ufanaron de decirlo tanto, que yo no sé si los tendrán en verdad, que ahora la versión es que a pesar de que tenemos materiales, no tenemos gente. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tienen la gente o no la tienen? Porque de momento dicen que tienen 4.000 empleados, otras veces dicen, como está explicando casi ahora, tenemos 1.500, pero estamos usando la mitad. Oye, y la otra mitad. Si los compañeros de la autoridad trabajaban todas las horas del día mientras hubiera luz, pero todos trabajaban los 7 días, hasta reponerle el servicio. Nadie estaba libre, solamente cogían las horas de descanso para ir a dormir y regresaban. Y a Exacto. veces enganchaban al poste, allá se les subía el almuerzo. Y esa era la forma de atender las emergencias. Y a eso podríamos volver, pero es peor todavía. Yo sé que estés ansiosa por decirme algo, No, pero no, lo que te iba a decir es que eso es lo que criticaban cuando ellos ponían la hamaca y dormían un rato o descansaban. Después de trabajar tal vez 18, 20 horas, no habían dormido nada. ¿Y qué decían? Con esa foto era que decían que ustedes no hacían nada y que era mejor que privatizaran porque estaban siempre durmiendo. Lo que no te dicen es las horas que llevaban sin dormir y sin descansar para poder dar luz. Y esas fotos se usaban fuera de temporada, o sea, a lo mejor eran fotos de María o, ¿verdad? De momentos difíciles y te las usan como si eso fuera el pan de cada día de los empleados que no trabajaban y no hacían nada. pues, y entonces los compañeros buscaban la forma jocosa de pasar el tiempo, porque verdaderamente es estresante estar trabajando 16 horas todos los días sin ánimo de ver un día libre. Dije, pues, mira, fulano, el pejo en su casa lo mordió, porque hace tantos días que no va a su casa que el pejo ya no lo conoció. Cuando llegó lo mordió. Hasta eso pasaba. Pero yendo a otro tema, ahora en serio, en estos días yo vi un reportaje por televisión de la edad de las plantas en los Estados Unidos. Hay una gran cantidad de unidades que están trabajando como el primer día con más de 60 años de edad. Pero es un número que ahora mismo yo, abrumador, no me acuerdo. Y entonces la teoría de que el sistema es viejo queda derrotada con ese La gran documental. diferencia de eso que estás diciendo se llama mantenimiento, reparación, Precisamente. seguimiento. Aquí no quieren gastar, no quieren invertir y todo se lo quieren ahorrar. Entonces, como Luma va a venir a decirnos, por otro lado, porque estábamos hablando ahora de Genera, que a 5 años ya de sus incursiones en el sistema eléctrico, ellos no han sido capaces de atender lo más crítico del sistema. Cuando se ufanan de que tienen el dinero, tienen la gente, tienen los materiales, ¿qué es lo que le falta? Esa es una pregunta que yo le dejo en el aire a toda esta playa de ejecutivos, porque verdaderamente lo que están es robándonos y llevándonos a la miseria, a la quiebra,
y esto hay que detenerlo. Y la gobernadora tiene en sus manos la forma de hacerlo, porque incluso tiene la lista de gente que nosotros le dimos de plazas y puestos para que Luma acabe de irse. Pero entonces, en lugar de hacerlo, lo que han hecho es legalizar la privatización, porque van a meter en la fórmula de la tarifa el costo de la privatización y sacaron parte de los costos de la operación para ofrecer el servicio, que es el pago de nuestras pensiones. Así están las cosas en este país y por eso es que no podemos bajar la guardia y tenemos que continuar la lucha hasta que esto se resuelva. Comentario final de José Ocasio, que nos vamos. No tenemos duda de que esa es la manera de continuar la lucha para proteger nuestras pensiones, pero siempre quiero dejarlo con un asunto que siempre he mencionado varias veces, que es que están pasando cosas peores en este momento en Puerto Rico y el pueblo no está reaccionando como debiera. Tienen que acordarse una vez más del famoso verano del 19. No vaya a ser que ahora tengamos que hacer, ya pasó el verano, pues el otoño del 25. Eso está sin Johnny, sentencia. la manifestación de los miércoles, aunque hay un solo miembro de la Junta, ¿vamos a seguir allá en la Junta de Control Fiscal o van para acá, para frente a Luma? No, continuamos en la Junta hasta nuevo aviso. Ok, El próximo miércoles a importante las 10 de la recordarlo. mañana. Miércoles a las 10 de la mañana frente a la Junta de Control Fiscal allá en Atorrey. Así es. Gracias, Johnny Rodríguez Ortiz. Gracias, José Ocasio, por otra edición más de La Rebelión de las Canas. Ya será hasta el viernes a las 5:30, con el favor de Dios. Linda tarde. Y gracias a los radioescuchas por su sintonía. Buenas tardes, gracias por escucharnos.